Durante este fin de semana, el lema que nos ha acompañado es One Revolution, una revolución, la revolución de Dios. Y quiero decir esto, la revolución de Dios requiere una iglesia que se ensucie las manos. Entonces, ¿por qué no le dices al que está a tu lado, ensúciate las manos? Dile al que has marginado la primera vez, tú también, ensúciate las manos. Acompáñame a las Escrituras, al Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25 al 37. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo ¿qué dice ahí? Queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: vale, pero ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús y dijo: te voy a contar una historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús pregunta a aquel hombre y nos pregunta a nosotros: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Por favor, préstame toda la atención que te sea posible en los próximos minutos. Un intérprete de la ley de la época de Jesús, en otras palabras, un teólogo de la época de Jesús, se acercó a Jesús para probarle. Acostumbraban a hacer esto, querían tenderle trampas a Jesús para poder atraparle en algún error teológico. Y este hombre le preguntó: Jesús, ¿cómo puedo ganarme la entrada en el cielo? Y Jesús le dice: ya conoces la ley, ¿cómo la resumes? Y él dice: amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el alma, con toda la mente, y también a mi prójimo como a mí mismo. Y dice Jesús: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero aquel teólogo, queriendo justificarse a sí mismo, dijo: vale, Jesús, pero por favor, acótame, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo que amar como a mí mismo? Por favor, dime, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús, para responder a esa pregunta, le cuenta una historia, esperando que él se sienta identificado en ella y esperando que tú y yo nos podamos sentir identificados en ella. Le cuenta la historia de un hombre que estaba regresando de Jerusalén a Jericó. Probablemente era un judío que había hecho negocios en la capital. Y quiero imaginar que quizá llevaba el dinero en la bolsa que iba a proveer a su familia durante todo un mes o durante varios meses. Era el sostenimiento familiar. Y aquel hombre fue atrapado por unos ladrones en el camino.
Yo imagino que se resistió. Era el dinero de su familia. Con ese dinero iba a sostener a su familia, les iba a dar de comer. Imagino que hizo resistencia y aquellos ladrones con violencia lo golpearon. Le dieron tal paliza que la Biblia dice que quedó como muerto, tirado en el camino. Y por favor, ese es un detalle importante en la historia. Lo dejaron como muerto. Imagino que estaba sangrando, quizá con algún hueso roto, quizá apenas respiraba, quizá solo tenía un hálito de vida en su interior y ahí estaba tirado al borde del camino como muerto. Y cuenta la historia que de repente un sacerdote, es decir, un profesional de la religión, alguien que tenía responsabilidades sacerdotales en el templo de Jerusalén, que era un intermediario entre Dios y los hombres, que hacía sacrificios de reconciliación entre Dios y los hombres, alguien que dirigía liturgias religiosas, pasó por el camino y vio a aquel hombre medio muerto en el camino. Y viéndole, pasó de largo. Luego cuenta la historia que un levita, otro profesional de la religión, otro que tenía responsabilidades litúrgicas, que se encargaba de hacer ceremonias de adoración en el templo, que tenía responsabilidades dentro de las liturgias religiosas de la época, un intermediario entre Dios y los hombres, pasó por aquel lugar y vio a aquel hombre medio muerto. Y viéndole, pasó de largo. Dos profesionales de la religión, un sacerdote y un levita, dos representantes de Dios delante del pueblo, vieron a aquel hombre al borde del camino, medio muerto, y viéndole, pasaron de largo. Pero Jesús cuenta en la historia que de repente un samaritano, alguien que no era un profesional de la religión, un comerciante samaritano, y ese no es un detalle cualquiera en la historia, es muy importante. Alguien que probablemente iba a Jerusalén a hacer negocios, un comerciante, pasó por ahí y vio a aquel hombre medio muerto, tirado al borde del camino, y viéndole, sintió misericordia. Y esa misericordia que sintió hizo la diferencia en la historia, porque esa misericordia empujó a aquel samaritano a acercarse a aquel hombre. Probablemente le tomó el pulso para saber si todavía estaba vivo y se dio cuenta de que todavía le quedaba un hálito de vida. Abrió su mochila, sacó vino y aceite, vino para desinfectar las heridas de aquel hombre, aceite para poder vendarlas. Después, imagino, con mucha fuerza, agarró a aquel hombre y lo subió con todas sus fuerzas sobre la cabalgadura. Probablemente él iba en un asno y lo subió sobre su asno. Después, andando por el camino, llevando a aquel hombre sobre la cabalgadura de su asno, recorrió kilómetros de distancia bajo el sol ardiente de Israel y llevó a aquel hombre a un mesón. Cubrió todos los gastos de su alimentación, cuidado y protección. Y aun cuando se marchó, le dijo al mesonero: si gasta de más, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Jesús cuenta esta historia a aquel teólogo, esperando que se sintiese identificado en aquella parábola. Y esperando que tú y yo también nos podamos sentir identificados en esa parábola. Y la pregunta esta mañana es: ¿quién eres tú en esta historia? Y querido Pedro, yo llevo muchos años en la iglesia. Yo soy un niñito de iglesia. A mi mamá solo le faltó parirme en la banca de una iglesia. Y yo he escuchado esta historia ser relatada cientos de veces. Y te diré una cosa: en ninguna ocasión he escuchado a nadie en la iglesia decir que se siente identificado con el sacerdote y el levita.
Todos dicen, mira, yo no sé si soy tan generoso, tan lleno de misericordia como el buen samaritano. Pero tengo claro que yo no soy un monstruo, un tirano, un demonio como aquel sacerdote y levita. Mira, yo no sé si soy como el buen samaritano, pero lo tengo claro. Como el sacerdote y el levita, yo no soy, porque no soy un monstruo. Llevo años escuchando esta historia y nunca nadie ha admitido que se siente identificado con el sacerdote y el levita. ¿Y sabes qué, iglesia? Tendemos a demonizar al sacerdote y al levita porque no entendemos sus razones. Y esta mañana voy a hacer el esfuerzo de que tú y yo nos metamos en la mente del sacerdote y el levita. Que podamos entender cómo pensaban, porque si entendemos cómo pensaban, entenderemos cómo actuaron. Y quizá cuando entiendas cómo pensaron, te sientas identificado con ellos. ¿Estás listo para esto? Sé que no te va a gustar, pero allá vamos. Voy a ser directo desde el principio y te voy a dar la respuesta. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron tirado a aquel hombre medio muerto en el camino no fue por una razón de maldad, sino por cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. Lo voy a volver a decir. El motivo por el cual el sacerdote y el levita dejaron a aquel hombre medio muerto tirado en el camino no fue por una cuestión de maldad, sino por estricto cumplimiento de una ley ceremonial de limpieza litúrgica. En la Torá, en la ley de Dios, Dios establecía que los sacerdotes y levitas, los profesionales de la religión, aquellos que tenían que hacer sacrificios y convertirse en intermediarios entre Dios y los hombres, tenían prohibido tocar cualquier ser biológico que estuviese muerto. ¿Y cómo estaba aquel hombre tirado al borde del camino? Aparentemente muerto. Para saber si estaba vivo o muerto, tenías que acercarte y tocarlo. Y ellos sabían que si tocaban a aquel hombre y estaba muerto, quedarían ritualmente contaminados. Y si tú quedabas ritualmente contaminado, ya no podías realizar tu oficio sacerdotal o levítico durante días, a veces durante semanas. Tenías que tomar la ropa que había entrado en contacto con lo muerto y la tenías que prender fuego. Te tenías que comprar ropa nueva. Después tenías que ir al templo y hacer varios sacrificios de purificación. Te tenías que meter en el agua y bañarte varias veces. Y durante todo ese tiempo, que podía durar una semana, tú no podías realizar tus responsabilidades religiosas. Y yo imagino que el sacerdote y el levita que iban rumbo a Jerusalén, la historia no lo dice, pero puede ser que fuese porque era época de fiestas religiosas y ellos tenían responsabilidades en el templo. Ellos pasaron por ahí con prisa y pensaron, si toco algo que está muerto, no voy a poder realizar mi oficio religioso. Y hay mucha gente que depende de mí. Hay mucha gente en Jerusalén que me está esperando. Hay mucha gente que está esperando que yo oficie algún tipo de ritual, haga algún tipo de sacrificio. Y si toco lo que está muerto, no voy a poder cumplir con mis responsabilidades litúrgicas. Lo que estoy intentando decir, por favor, préstame atención. Es que el sacerdote y el levita no eran demonios, eran fieles, devotos, religiosos, que no querían contaminarse con aquello que parecía que estaba muerto, porque si no, no iban a poder cumplir con sus responsabilidades religiosas. Cuando entiendes esto,
¿No cambia un poquito la historia? Ahora, lo que te voy a decir es polémico, pero allá voy, Pedro. ¿Voy a por ello? Ahí va. Querido, querida, en el reino de Dios hay leyes más importantes que otras leyes. En el reino de Dios hay leyes superiores y hay leyes inferiores. Y si una ley inferior entra en conflicto con una ley superior, la ley superior debe prevalecer. Lo que estoy intentando decir es que el sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial litúrgica, transgredieron una ley superior de misericordia. Lo voy a volver a decir. El sacerdote y el levita, por no transgredir una ley inferior de limpieza ceremonial litúrgica, transgredieron una ley superior de misericordia. Por favor, hermano, hermana, entiende esto. El sacerdote y el levita no eran demonios, no eran tiranos, no eran monstruos, eran fieles devotos religiosos que perdieron el enfoque de lo que en el reino de Dios es realmente importante. En otras palabras, el sacerdote y el levita tenían una devoción religiosa desenfocada. ¿Por qué? Porque llegaron a creer que mantener liturgias era más importante que salvar la vida de personas. Ese fue el problema. Y eso fue lo que estaba atacando Jesús en esa parábola. Porque seamos claros, si tú hoy estás aquí un domingo por la mañana y no durmiendo la resaca del día anterior, es porque tú eres buena gente. Seamos claros, Pedro, aquí no tienes malandros, gente que se vaya a la prostitución, a las drogas, a robar. Quizá hay alguno, pero la mayoría de gente que está aquí son fieles, devotos, religiosos. Son gente que viene aquí un domingo a la mañana al templo a cumplir las liturgias, a cumplir las leyes del reino de Dios. Están aquí y son buena gente. ¿Y sabes qué? Yo sé que tu problema probablemente no sea el irte a vivir la mala vida de borracheras, drogarte, robar, prostitución. Pero tú puedes tener un problema que yo conozco muy bien porque es mi problema fundamental, y es convertirte en un religioso con una devoción desenfocada y perder de vista lo que en el reino de Dios es lo más importante. Dedicar tu vida a cumplir leyes inferiores y olvidarte de las leyes superiores. El gran problema que puedes tener tú, porque es el problema que tengo yo, es que seas un fariseo. Porque seamos claros. Yo sé que esta buena gente no, Pedro. Pero yo soy un fariseo en recuperación. Yo tengo un legalista aquí dentro, aquí en las entrañas. Yo no soy un tipo que me vaya a ir a drogar, emborrachar, robar o de prostitutas. No, pero yo tengo aquí un legalista. Voy a ser claro contigo, Pedro. Yo sé que esta es muy buena gente y no tienen los problemas que tengo yo, pero yo tengo un problema. A mí a veces parece que me gustan más las leyes que las personas. Porque las leyes son seguras, las leyes las cumples y tienes beneficios, las transgredes y tienes consecuencias. Yo controlo muy bien el cumplimiento de las leyes. Desde que era un niñito, mi mamá me enseñó a cumplir leyes y soy un buen cumplidor de leyes. Vamos, pruébalo. Yo cumplo las leyes y las cumplo bien. Soy una persona experta en cumplir leyes y me hace sentir justificado. Me hace sentir que me gano la salvación, que soy un buen tipo, que puedo ser incluso mejor que tú, que de alguna manera soy más justo o más espiritual. Me gustan las leyes. No tanto las personas, porque las personas están locas. Las personas son complicadas, ¿verdad? Las personas son caóticas. A mí las leyes, Pedro, me hacen sentir seguro.
Y si todo el mundo cumple las leyes, entonces todo el mundo estamos bien. Pero las personas son un caos. Y yo sé que este no es el problema de los que están aquí. El único que está mal de la cabeza soy yo. Pero yo soy un legalista en recuperación. Soy un fariseo que a veces tiende a amar más las leyes que a las personas. Que me desenfoco en mi religión y llego a pensar que mantener liturgias es más importante que salvar la vida de personas. Si te das cuenta, lo que más confrontó Jesús en los evangelios y las palabras más severas que dedicó, no se las dedicó a las prostitutas, a los borrachos, a los publicanos, se las dedicó a los fariseos, a los profesionales de la religión, lo que eran la buena gente de aquella época. Porque seamos claros, muchos de vosotros os imagináis a los fariseos como salivando, como si fuesen mala gente. Eran los religiosos buenos. Yo en la época de Jesús, yo hubiese sido un fariseo. Porque si eras un fariseo, lo que eras una persona comprometida con la Torá, con la ley de Dios. No sé si estás entendiendo lo que quiero decir, pero Jesús sabía que habían cruzado un límite. Y Jesús los confrontaba con palabras muy duras y les decía: hipócritas, hipócritas, que os habéis convertido en contadores de hojitas. Y les dijo esto: vosotros que diezmáis de la menta, el eneldo y el comino, pero mientras estáis diezmando de esas hierbitas, os olvidáis de lo que es más importante en la ley de Dios, que es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué estaba diciéndole Jesús a aquellos fariseos? Les estaba diciendo que es fácil convertirte en un contador de hojitas. Explico el punto. En aquella época, los fariseos tenían jardines y en los jardines cultivaban menta, eneldo y comino, que eran especias para especiar la comida. Y los fariseos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley del diezmo que apartaban todas las hojitas de la menta, el eneldo y el comino y una por una la contaban con una precisión matemática. 1, 2, 3, 4, imagínatelo, 5, 6, y con una precisión matemática apartaban el diezmo de la menta, el eneldo y el comino para ofrecerlo en el templo, pero mientras estaban entretenidos contando hojitas, se olvidaban de hacer justicia, misericordia y fe. Jesús los llamaba devoradores de casas de viudas. Es bien serio esto. Y esto es el gran peligro que tú y yo podemos tener: convertirnos en contadores de hojitas. Estar tan entretenidos en el cumplimiento de las leyes inferiores y sentirnos justificados porque lo hacemos bien. Y mientras hacemos esto, olvidar que en el reino de Dios lo más importante es hacer justicia, misericordia y tener fe. Jesús confrontó muy severamente a aquellos religiosos que convertían las cosas buenas de Dios en opresiones para los hombres. Por ejemplo, el sábado. La Biblia dice que Dios creó el sábado, el día de descanso, como beneficio para el ser humano. Pero los religiosos tomaron el sábado y lo convirtieron en una opresión para el ser humano. Hicieron toda una lista de cosas prohibidas en el sábado, cosas que no se podían hacer. Entre las cosas que no se podían hacer los sábados era sanar a un ser humano, ayudarlo de alguna manera, curarlo. ¿Y sabes qué le encantaba hacer Jesús en sábado? ¿Sabes lo que le encantaba hacer Jesús en sábado? Sanar. Y casi lo puedes ver a Jesús ahí en la sinagoga, rodeado de todos los fariseos, cumplidores de la ley, expertos en cumplir liturgias. Y Jesús ve un cojo, un manco, un ciego, un sordo, lo trae frente a los fariseos y para hacerles un cortocircuito cerebral,
lo sana. Y dice que cuando veían que Jesús hacía esto, conspiraban para matarlo, porque Jesús les estaba rompiendo el chiringuito religioso. Habían creado todo un sistema de control y Jesús les decía: ¿qué son más importantes? ¿Vuestras leyes o salvar a las personas? De hecho, en un momento Jesús les preguntó: oye, decidme, si una de vuestras ovejitas se cayese en un pozo en el día sábado, ¿rescataríais a esa ovejita del pozo o la dejaríais morir ahogada? Y los fariseos no decían nada, porque todos dentro de ellos sabían que debía salvarse la vida de esa ovejita, pero no lo hacían por cumplimiento de la ley religiosa. Y queridos, algo anda mal en nosotros cuando por cumplimiento de leyes inferiores dejamos morir a personas. Algo anda mal en nosotros, algo está desenfocado en nuestra manera de vivir la religión, cuando mantener liturgias es más importante que salvar la vida de personas. Y yo sé que te va a costar admitir lo que yo ya he admitido, que yo soy un fariseo en recuperación, de que me las paso durante años cumpliendo leyes litúrgicas, pero pasan los años y no salvo la vida de una persona. Y no voy a preguntar cuántos en esta sala han salvado la vida de una persona tirada al borde del camino en el último año, pero muy probablemente la gran mayoría de los que estáis aquí, aunque no habéis faltado un domingo a la iglesia, no habéis salvado la vida de una persona. Y algo anda mal en nosotros cuando estamos viviendo la religión de esta manera. Jesús los miró a ellos y nos mira a nosotros y nos dice: ¿no entendéis lo que significa misericordia quiero y no vuestros sacrificios? ¿No entendéis lo que todavía he intentado deciros una y otra vez, que misericordia quiero y no vuestros sacrificios? Creo que Jesús contó esta parábola para mostrarnos lo inaceptable que es una religión que carece de misericordia. Creo que Jesús contó esta parábola para enseñarnos lo inaceptable que es un cristiano que cumple con las liturgias religiosas, pero cuyo corazón se ha hecho insensible al dolor del prójimo, al dolor de su vecino. Porque lo que Jesús condena del sacerdote y el levita y ensalza del samaritano es que el samaritano sintió misericordia. Pónmelo en la pantalla. ¿Qué significa la palabra misericordia? Misericordia es la unión de dos palabras: miser y cordia. Miser es miseria y cordia es corazón. ¿Qué significa sentir misericordia? Es sentir un profundo dolor en tu corazón por la miseria del otro. Y Jesús dice: si pierdes misericordia, has perdido el enfoque en el reino. Escucha, ¿qué sería sinónimo de misericordia? Empatía. Sentir el dolor del otro, sentirse identificado con el otro, sentir dolor en ti cuando ves dolor en el otro. ¿Qué sería lo contrario a empatía? Apatía. Apatía es pérdida de sensibilidad. Y queridos, si hay una gran pandemia en nuestra generación, es que somos la generación apática. No sé si tiene que ver por esos teléfonos móviles en los cuales estamos constantemente conectados, consumiendo vídeos, noticias, música, tweets, vemos imágenes de lo que está pasando en el otro lado del mundo, y ya de tanto ver, oír, tragar, ya hemos dejado de sentir, ya no sentimos. Y si la iglesia pierde el corazón, es una iglesia que está muerta y no le sirve a los propósitos de Dios. Muchos oran en la iglesia: Dios, por favor, dame la mente de Cristo. Hazme pensar.
como Cristo pensaba, y enséñame los misterios del reino de Dios, los grandes códigos secretos del tercer cielo. Dame en la mente todo ese conocimiento. Y no hay nada malo en pedir tener la mente de Cristo, pero querido, querida, antes de tener la mente de Cristo, asegúrate de tener el corazón de Cristo. Yo le he dicho a Jesús, mira, está bien, quiero tu mente, pero por favor, antes dame tu corazón. Dame tu corazón. Quiero sentir dolor con lo que a ti te produce dolor. Y quiero sentir alegría con lo que a ti te produce alegría. Quiero tener un corazón que lata al ritmo de tu corazón. Porque si no tengo corazón, estoy muerto. Puedo ser una biblioteca de conocimiento. Y puedo tener todo este conocimiento bien archivado en mi mente. Pero Jesús me dice, todo tu conocimiento religioso, todos tus secretos teológicos, y toda tu habilidad para predicarlos no me sirve de nada si eres insensible en tu corazón, si eres capaz de ver a alguien tirado al borde del camino y no ayudarlo, porque se supone que te vas a contaminar. Espera, esto está bien pesado, ¿eh? A nadie le gusta verse reflejado en el sacerdote y el levita, pero a que ahora te das cuenta de que te pareces demasiado. Creo que Jesús estaba diciendo, cuando dijo, misericordia quiero y no vuestros sacrificios, que adoración sin misericordia es inaceptable. Que sacrificios sin misericordia es inaceptable. Que cumplimientos de liturgias domingo tras domingo sin misericordia es inaceptable. ¿Y sabes por qué? Quizá no tú, quizá no Pedro. Pedro es un buen tipo, pero yo tengo problemas. Yo soy un legalista en recuperación. ¿Sabes por qué yo prefiero cumplir leyes a sentir misericordia? Porque la misericordia siempre te impulsa a ensuciarte las manos en beneficio del otro. Claro, el cumplimiento de las leyes se trata de mí. Todo gira alrededor de lo que yo gano o de lo que yo pierdo. Y si cumplo, gano, y si no cumplo, pierdo. Pero se trata de mí. La misericordia se trata de él, del otro. La misericordia siempre te perjudica de alguna manera al yo. Si no, piensa en el samaritano, sintió misericordia y fue perjudicado. ¿Por qué? Porque tuvo que pararse en el camino y romper su agenda personal para ayudar a un extraño. Tuvo que sacar de su mochila su vino y su aceite para curar a un extraño. Tuvo que poner a ese extraño sobre su cabalgadura y él ir andando durante kilómetros bajo el sol de Israel. Tuvo que llevarlo a un mesón y pagarle la cuenta a un extraño. Lo que estoy intentando decir es que si sientes misericordia, vas a ser perjudicado. Por eso tenemos una iglesia que huye de la misericordia. Lo que quiere es que Dios cumpla sus sueños, que Dios te haga rico, que Dios te haga próspero, que Dios te haga feliz, que te cure tus enfermedades. Y mientras estamos aquí por el yo, Dios dice, ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Qué me vais a dar a mí? Queridos, el samaritano, a diferencia del sacerdote y el levita, se manchó las manos con la miseria de aquel extraño. Qué horrible es presentarse delante de Dios con las manos limpias por no haberlas ensuciado ayudando al prójimo.
Queridos, queridas, yo no quiero presentarme delante de mi Dios en el día del juicio final con mis manos limpias. Yo quiero presentarme delante de Dios con mi corazón limpio, pero con mis manos bien sucias por haberlas metido en el barro para sacar del pozo cenagoso a aquel que cayó al borde del camino y presentarle al Señor esas manos sucias como mi mejor ofrenda de adoración. Pero necesitas mucha madurez para entender esto. Necesitas tener un entendimiento del Evangelio para entender esto. Por eso este mensaje no va a ser popular hoy. A la mitad de los que está aquí no les va a gustar este mensaje, porque este mensaje no se trata de ti, se trata del otro. Mira cómo soy yo, Pedro. Y Dios me está curando, ¿eh? Soy un legalista en recuperación. Estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Hace unos años atrás yo tenía una ley aquí en mi mente. Una ley religiosa estricta que yo intentaba cumplir. Y era llegar puntual a la iglesia. Yo durante muchos años, llevo 20 años siendo responsable, profesional religioso en la iglesia, en el templo. Siempre he tenido algún tipo de oficio. De ujier, cuidar de los niños, tocar en la alabanza. He hecho cualquier cosa, de todo. Y yo recuerdo que para mí era ley no escrita, pero ley en mí, que cuando sonaba el primer acorde de la alabanza, yo tenía que estar en la primera fila de la iglesia con las manos levantadas. Pero queridos, me casé. Y no voy a entrar en detalles, pero hay gente que sin decir ya entienden el código. Y recuerdo que un día, por una razón que ahora no voy a decir y que no viene al caso, ya estábamos llegando tarde a la iglesia un domingo. Y enfadado porque llegábamos tarde, yo estaba hablándole mal a mi mujer. Vamos, hay que salir, es que no te das cuenta, tenemos que llegar, tal. Recuerdo que subimos al coche y yo, que soy un estricto contador de hojitas, ya había contado los minutos para llegar exactamente puntual y sabía que estábamos bien justito para llegar, aparcar, entrar y levantar las manos. De repente giro con el coche y veo a mi vecino que estaba parado al borde del camino porque su coche se había dejado las luces encendidas durante la noche y se había quedado sin batería. Ahí estaba él con el capó levantado, mirando, sudando, con su familia adentro, y yo sabía que él probablemente tenía prisa, tenía cosas que hacer, su coche se había quedado sin batería. ¿Y sabéis quién llevaba en su maletero unas pinzas con las cuales podría haberle cargado la batería? Yo. Pero pensé, Pedro, pensé rápido, estos fueron 30 segundos mientras pasaba con el coche. Pensé, si paro, ya llego tarde. Si paro, tengo que levantar mi capó y yo voy vestido de domingo, me voy a manchar las manos con grasa, con aceite, y luego ¿dónde me las limpio? Y probablemente me voy a ensuciar la ropa y va a ser muy incómodo, hace mucho calor, llego tarde, en la iglesia van a empezar la reunión y voy a llegar tarde y me voy a ensuciar y la camisa. Y pensé rápidamente todo esto en 30 segundos y viendo a mi vecino, lo vi y ¿sabes qué hice? Pasé de largo. Metí el acelerador y llegué a la iglesia cuando sonó el primer acorde. Levanté mis manos en la presencia de Dios y escuché la voz de Jesús bien clarita aquí en mi interior que me decía: ¿cómo aborrezco estas manos limpias que me estás levantando esta mañana? Me hastían, me molestan estas manos limpias. Ojalá me hubieses levantado esta mañana manos sucias del aceite de motor por haber ayudado a tu prójimo. Era la adoración que yo esperaba que me dieses. Estaba al borde del camino. Tus manos sucias hubiesen sido la mejor ofrenda para mí. Cómo me molestan esas manos limpias. Y ese karaoke que me estás cantando. Y hay un detalle muy interesante que yo sé que a Pedro le va a encantar, porque a Pedro le encantan los detalles. ¿Sabéis
¿Qué hacían los sacerdotes cuando hacían un sacrificio? Está en la ley de Dios. Sobre la víctima, el animal muerto, echaban vino y aceite. ¿Y qué es lo que echó el samaritano sobre aquella víctima que estaba al borde del camino? Vino y aceite. ¿Qué significa esto? Significa que quizá el sacrificio que Dios tenía para aquel sacerdote y el levita en aquel día no se iba a producir en el templo, se iba a producir al borde del camino. Había un sacrificio de adoración que ellos, por no tener el corazón sensible, se perdieron. Dios esperaba un sacrificio de adoración al borde del camino y ellos pensaban que todo ocurría dentro del templo. Y lo mejor, lo que más conmueve el corazón de Dios, no ocurre necesariamente aquí dentro, ocurre al borde de los caminos. Y yo me pregunto, ¿qué hace una iglesia que cada domingo viene aquí y se llena la mochila de aceite y vino? Aceite, espíritu, vino, sangre, gracia, evangelio. Nos llenamos, nos llenamos, nos llenamos. Pero ¿cuándo fue la última vez que echaste ese aceite y ese vino sobre una víctima en el camino? ¿Cuándo fue la última vez que subiste sobre tu cabalgadura a alguien y lo trajiste al mesón que es la iglesia? Porque tú puedes venir aquí y echar todos los diezmos y que sigan echando diezmos, es importante. Pero te digo una cosa, cuando te veas cara a cara con Jesús, Jesús te va a decir, a ver, ¿cuántas piedrecitas pongo en tu corona? Salvación de personas. Ay, no salvaste a ninguna. Claro, por eso molesta este mensaje, porque aquí estamos cumpliendo hoy, el domingo, la ley. Estamos reunidos. Pero ¿cuándo fue la última vez que salvaste a alguien que estaba al borde del camino? ¿Cuándo fue la última vez que te ensuciaste las manos? ¿Entiende esto? Jesús nos enseñó a vivir una vida de obediencia a Dios, que es una vida con manos sucias. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, pónmelo en la pantalla, cuenta una historia. Dice, vino a él un leproso rogando a Jesús. E hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, ¿teniendo qué? ¿Teniendo qué? ¿Qué tuvo Jesús? Quiero ser como Jesús. Hacer milagros. No hay milagros sin misericordia. Quizá por eso hay tan poco poder en la iglesia, porque carece de misericordia. ¿Qué creéis? ¿Que el poder de Dios es aquí para curarnos y hacer que nuestra vida sea más óptima? Los mejores milagros, los que yo he visto que ocurren, siempre son con los inconversos, como testimonio para la salvación. Por misericordia. Lo que nosotros venimos aquí es a consumir milagritos. No entendemos que los milagros se hacen por misericordia. Dice que sintió ¿qué? Misericordia de él. Y extendió la mano y le tocó. Y dijo, quiero, se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Escucha, esto es impresionante, es impresionante. En aquella época, los leprosos eran intocables. De hecho, la religión decía que un leproso era leproso porque era un maldito de Dios. Los profesionales de la religión decían que si tenías lepra era porque de alguna manera lo merecías y Dios te había maldito. Los leprosos no podían entrar en contacto con otras personas porque si tú rozabas un leproso, quedabas contaminado.
y podía ser expulsado de la ciudad. Los leprosos, ¿sabes? No vivían en la ciudad, vivían en campos de concentración a las afueras de la ciudad, en leprosarios con otros leprosos. Los leprosos no podían trabajar. Los leprosos tenían prohibido la entrada al templo. Un leproso era un maldito de Dios, un intocable. Un leproso, para sobrevivir, tenía que poder pedir limosna. Y para pedir limosna en la ciudad tenía que ir vestido con sus ropas rasgadas como señal de que era leproso. Y con una campanita la iba tocando y gritaba mientras entraba a la ciudad: ¡leproso! ¡Leproso! No fuese que un niñito sin querer rozase al leproso y quedase maldito. Los profesionales de la religión, los sacerdotes y levitas, como una forma de mostrarse a sí mismos muy puros, cuando veían un leproso, agarraban una piedra y, como si fuesen perros, los espantaban tirándoles piedra. Al leproso le habían dicho, desde que era leproso, que quizá llevaba años o décadas siendo leproso, que Dios no lo quería. Y ese leproso ve que un rabino diferente a todos los demás rabinos está haciendo milagros. Le dio vista a un ciego, oído a un sordo, y levantó a un paralítico de su lecho. Y aquel leproso sabía que Jesús podía sanarlo. Entonces dice que sale de entre la multitud. Era muy arriesgado hacer eso. Se estaba jugando la vida. Sale de entre la multitud, se echa al suelo frente a Jesús y le dice: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Fíjate, no le dice si puedes. ¿Qué le dice? Si quieres, porque el leproso sabía que podía. Lo había visto hacer. Lo que no sabía es si quería. Porque le habían dicho todos los demás sacerdotes y levitas que Dios no quería. Y entonces Jesús hace algo. Hace algo que solo mi Jesús puede hacer, y que hace algo que me conmueve el corazón profundamente. Dice que antes de sanarlo, lo toca. La Biblia no dice dónde lo toca, pero yo conozco un poquito a mi Jesús. Yo imagino que quizá aquel hombre tenía la cara desfigurada por la lepra de años, que le había comido la oreja, el párpado, los labios. Y Jesús le toca en aquella piel desfigurada por la lepra delante de todos. ¿Cuántos aquí saben que Jesús tenía poder para sanar a un enfermo con una palabra? Él sanó gente a kilómetros de distancia con una palabra. ¿Pero qué hace con aquel leproso? Lo toca. Lo toca frente a todos aquellos que pensaban que tocar a un leproso era quedar maldito, era ensuciarse. ¿Te imaginas cómo se siente un hombre que no ha sido tocado por otro hombre durante 20 años? Se siente un monstruo. Si no sientes el tacto de la piel de otro ser humano durante 20 años, si eres un intocable, empiezas a creer que nadie te ve, que eres un escoria, que eres un monstruo. Y Jesús sabía que el dolor más profundo de aquel hombre no era la lepra en su piel, era toda esa mentira en su alma que la religión había metido en nombre de Dios. Y entonces lo toca. Las manos del Creador, aquel que modeló a Adán del polvo de la tierra y dio forma al primer hombre del barro. Aquellas manos del Creador tocan a aquel leproso desfigurado, y mientras lo toca le dice: quiero,
Porque no eres un monstruo. Porque Dios no te odia. Porque puedo verte. Porque Dios te ama. Y no solo puedo, quiero hacerlo. Y le da la piel de un bebé. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste a un leproso? No, Itiel, en Aranjuez no hay leprosos. No me estoy refiriendo a la piel. Me estoy refiriendo a aquellos que como iglesia hemos dicho que son malditos. Y los hemos puesto en los leprosarios, aquí en nuestra mente. Los que no pueden estar con nosotros, con los que no queremos tener contacto porque son incómodos, por su forma de vivir, por su forma de ser, por su forma de actuar, cómo huelen, cómo visten, cómo viven su sexualidad. Todos tenemos leprosarios en el alma donde hemos metido a un tipo de personas. Y la pregunta es, ¿alguien aquí va a sentir la suficiente misericordia como para tocar un leproso? Porque Jesús, al tocar ese leproso, nos estaba diciendo que la misericordia es más poderosa que el pecado. Y quizá lo que necesitan los leprosos de Aranjuez, de Madrid, de España, es una iglesia con corazón que sienta misericordia y toque. Ay, no, pero no queremos tocar, no, porque nos contaminamos, porque, querido, no hay manera de hacer la misión de Dios si no tocamos a los leprosos. Y termino con esto. Termino como empecé. ¿Cómo comenzó esta historia? Con una pregunta. Le dijo el teólogo, vale, Jesús, pero dime, ¿quién es mi prójimo? Porque yo puedo amar a mi prójimo si mi prójimo es de mi círculo. ¿Quién es exactamente mi prójimo? Le preguntó aquel hombre y nos preguntamos nosotros. Porque si mi prójimo es alguien de mi círculo, alguien de mi misma clase social, de mi misma raza, de mi misma ideología, creo que puedo amarlo. Pero no te estarás refiriendo a alguien como un samaritano, ¿verdad? Y es ahí donde Jesús se vuelve provocador en la parábola, porque pone como héroe de la parábola a un samaritano y como víctima a un judío. ¿Y sabéis quién era más racista? Más racista, más racista de lo que podemos llegar a imaginar. Los judíos. Nos parece una locura, pero en aquella época los judíos no se relacionaban con samaritanos porque los consideraban una raza inferior. Eran mestizos mezclados y un buen judío no se mezclaba con un samaritano, prohibido socialmente. Y Jesús, provocador, dice que en aquella historia el que está herido es un judío y el que lo ayuda es un samaritano. ¿Y qué nos estaba intentando decir Jesús? Que instintivamente pensamos en nuestro prójimo como alguien que está dentro de nuestro círculo, alguien que nos gusta, con quien compartimos ciertos valores. Pero ¿qué tal si Jesús está intentando decirnos que nuestro prójimo puede ser alguien fuera de nuestro círculo? ¿Qué tal si tu prójimo es alguien que tiene ideas de derechas, mientras que tú las tienes de izquierdas? ¿Qué tal si tu prójimo tiene ideas de izquierdas, mientras que tú las tienes de derechas? ¿Qué tal si tu prójimo se pone un velo musulmán sobre la cabeza? ¿Qué tal si tu prójimo es un hombre que vive románticamente con otro hombre? ¿Qué tal si tu prójimo es alguien que cuelga una banderita independentista? ¿Qué tal si tu prójimo es un gitano, un latino, un marroquí? ¿Qué tal si tu prójimo es alguien que tiene una ideología que te odia a ti? Porque queridos, queridas, no todos somos hermanos, pero todos somos prójimos. Y Jesús nos prohíbe acotar la misericordia solo
a aquellos que nos caen bien. Jesús dice, la misericordia rompe el círculo y se acerca al que está en el leprosario, al samaritano, al exiliado, al que no nos cae bien, al que vive una vida que incluso está en contradicción a la nuestra, incluso a aquellos que nos tienen como sus enemigos. La misericordia cruza el círculo y los toca. La misericordia hizo que un perseguidor y asesino de cristianos llamado Pablo se convirtiese, pero necesitó un Ananías que tocase al asesino. Y dice que la iglesia nadie quería tocar al asesino. Y la pregunta es, iglesia llena de aceite y de vino, ¿cuándo vamos a tocar? ¿Cuándo vamos a romper el círculo? Y he venido aquí con un desafío, Teresa, un desafío, Pedro, para la iglesia, con todo respeto y con vuestro permiso. Mi desafío hoy es que en lo que queda del año, todos aquí, o al menos todas las familias o matrimonios, se comprometan a traer a alguien al mesón en lo que queda de año. A vuestro pastor Dios le da nombres a veces. Hoy vamos a orar para que Dios nos dé un nombre a todos. Y se lo voy a pedir a Pedro, porque Pedro recibe nombres. Y yo quiero que Dios nos dé nombres, que nos dé nombres a cada uno de los que estamos aquí. Nombres de nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Ese nombre te puede venir a la mente como una imagen. La imagen de tu vecino, la imagen de un familiar no cristiano. Quizá venga en un sueño esta noche, o quizá venga en una visión, o simplemente como una intuición aquí dentro. Y vamos a orar hoy para que lo que resta de año, todos aquellos que están al borde del camino y que están heridos, son leprosos, son samaritanos, traerlos aquí. Vuestro pastor, él ha contado el testimonio, era un racista que odiaba a los negros y a los gitanos, y Dios los salvó a través de unos gitanos. Y una iglesia que se construye sobre un pastorado así debe ser una iglesia que está dispuesta a cruzar límites y tocar lo que a veces no queremos tocar. Y lo hago por vuestra recompensa celestial, por mi recompensa celestial, porque no quieres presentarte delante de Jesús y que Él te diga, a ver, vamos a contar cuántas personas salvaste al borde del camino, y te diga, ninguna. Ya, pero no falté un domingo a la iglesia. ¿Y qué? Y no le quito importancia a asistir los domingos a la iglesia, pero es más importante eso que salvar vidas de personas. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que salvaste la vida de una persona? Y me lo digo a mí mismo, que puedo ser un experto predicador de eventos y no tocar a los leprosos que están a mi alrededor. Mi mujer siempre me dice eso, Itiel, no pierdas la sensibilidad, no te hagas un religioso, ama a las personas. Y yo digo, es que me gustan más los libros de teología. Ya, está bien que te gusten los libros de teología, pero ama a las personas. Es que las personas son muy complicadas, ya, pero Jesús murió en la cruz por las personas, no por las teologías. Ojalá que esta iglesia se llene de exprostitutas, exdrogadictos, exhomosexuales, exproxenetas, de lo peor, porque lo peor de este mundo se convierte en lo mejor en el reino de Dios.